con ocasión de trabajo y que además crea instituciones para resolver conflictos. Estas instituciones que resuelven conflictos son el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Juzgado de Trabajo y Previsión Social y salas de trabajo, ¿verdad? De previsión social también. Entonces, estas son las instituciones llamadas a resolver los conflictos que sugieren entre patrono y trabajador. El Código de Trabajo se encuentra contenido en el decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala. El Código de Trabajo se encuentra contenido en el decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala. Si bien el Código de Trabajo fue emitido el 8 de febrero de 1947, ¿cuándo fue emitido el Código de Trabajo? Fue emitido el 8 de febrero de 1947. ¿Dentro de qué decreto se contiene el Código de Trabajo? El 1441. Mediante el decreto 330 del Congreso de la República en el año 1961, se emitió el decreto 1441 del Congreso de la República de fecha 29 de abril, el cual introdujo reformas al citado decreto 330, derogó algunos de sus artículos y publicó el texto actual. Código de Trabajo. 1. El Código de Trabajo entró en vigencia el 16 de agosto de 1961 durante el gobierno de Miguel y Dígoras Fuentes. ¿Cuándo entró en vigencia el Código de Trabajo? El 16 de agosto de 1961 y durante el gobierno de Miguel y Dígoras Fuentes. 2. Cuenta con 431 artículos, ¿verdad? El Código de Trabajo cuenta en su contenido con 431 artículos. Tiene 2 disposiciones transitorias, 2 artículos con disposiciones transitorias. Tiene disposiciones derogatorias y finales, 3 artículos, y consta de 18 títulos. Al finalizar, vamos a leer los 18 títulos y capítulos que se contienen en el Código de Trabajo. Disposiciones generales y definiciones del Código de Trabajo. Objeto. Las disposiciones generales de trabajo se encuentran contenidas dentro del articulado número 1 al 17 del Código de Trabajo. Ahí van a encontrar ustedes 17 artículos que son las disposiciones generales y definiciones del Código de Trabajo. Y para ello vamos a leer y analizar el objeto del Código de Trabajo, artículo 1. El presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver conflictos. Esto lo dice el artículo 1, que el Código de Trabajo regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos. Yo le agregaría ahí también que contiene prohibiciones tanto para el trabajador como para el patrono. Vamos a leer algunas de esas obligaciones y derechos que tiene el patrón y que tiene el trabajador. Y dice, principales responsabilidades que se generan sin importar la cantidad de colaboradores que se tienen en una empresa, ¿va? Sean muchos o sean pocos, siempre se adquieren responsabilidades de parte del patrón. Y dentro de estas obligaciones tenemos que hay un bono 14 para los trabajadores en el mes de julio, el 14 de julio. Bono que fue decretado, que fue dejado como un incentivo o como algo que viene a coadyuvar al salario del trabajador, ¿verdad? Y dice que pago de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Esto es para todos, ¿va? Sector privado y sector público, ¿va? Sin excepción de ellos, ¿va? Entonces,
Esta consiste en una remuneración que permite al trabajador complementar, lo que decía, ¿no? Que viene a coadyuvar, a complementar a su satisfacción las necesidades que le imperan, ¿verdad? Entonces, es como un incentivo, un bono que viene a satisfacer, a complementar las necesidades que le imperan, ¿verdad? Este bono se paga una vez al año, en la primera quincena del mes de julio, el día 14 de julio de cada año. El empresario puede ser denunciado si no hace ese pago ante el Ministerio de Trabajo. Si no hace el pago, los trabajadores tienen el derecho de acudir al Ministerio de Trabajo y hacer ver que su patrono pues no les ha pagado su bono 14. Pues tiene que pagárselo, ya sea que lo haga el 14 de julio, o si no lo ha pagado, pues tendrá que hacerlo obligado, ¿va? Porque si ya acude al Ministerio de Trabajo el trabajador, pues ya habrá un ordenamiento para que haga efectivo el patrono el pago del bono 14. 3. Existe un pago de aguinaldo para los trabajadores y esto está decretado por el Estado. Esto parece que fue en el tiempo del general Peralta Zurria, quien decretó pagar un aguinaldo a todos los trabajadores en el mes de diciembre y el mes de enero. ¿Por qué el mes de diciembre y el mes de enero? Porque la primera mitad se paga en el mes de diciembre, la segunda mitad se paga en enero, el 15 de enero, y el 15 de diciembre también se recibe este aguinaldo. Y dice, con el fin de cumplir con lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, y también por medio de cumplir con un fin de justicia social sobre el sistema de leyes en materia laboral. Pues este aguinaldo se vio como algo, como una justicia social, como un beneficio, como un premio al trabajador, el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, tiene ese sentido de justicia social y de parte del coronel Peralta Zurria en ese tiempo, en 1963-64, fue en el gobierno de él cuando se otorgó el aguinaldo para todos los trabajadores. 4. Pago de bonificación, incentivo para trabajadores del sector privado. Este es para los trabajadores del sector privado, un incentivo, un bono de incentivo. Este es aparte del bono 14, ¿va? Pero es para el sector privado. Consiste en una bonificación que mensualmente perciben los colaboradores. Este lo reciben agregado a su salario, reciben el incentivo, ¿verdad? Mensual y es otorgado mensualmente. Perciben los colaboradores, o sea, trabajadores, y que se incluye como parte del salario que perciben, ¿verdad? Se aúna al salario que ellos perciben mensualmente, ¿verdad? El incentivo, y lo reciben únicamente el sector privado, ¿verdad? 5. El patrono tiene la obligación de presentar el contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo. O sea, el patrono tiene la obligación de presentar ante el Ministerio de Trabajo el contrato que se realizó entre el trabajador y patrono. Derivado que una de las obligaciones de los patronos en Guatemala es mantener de manera escrita, dice, un contrato. O sea, se debe hacer un contrato escrito entre patrón y trabajador al momento de darle un trabajo a un trabajador. De trabajo con los colaboradores, ¿verdad? O sea, los trabajadores. Este contrato tiene que ser remitido al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el plazo de 15 días de la fecha en que el contrato sea realizado. Si a mí me dieron trabajo hoy, me contrataron en la empresa Coca-Cola, el día de hoy, mi patrono tiene la obligación de presentar en el término de 15 días ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el contrato realizado entre él y mi persona, ¿verdad? Entonces, debe presentar ante el Ministerio de Trabajo ese contrato, ¿verdad? 6. Presentación de informe patronal ante el Ministerio de Trabajo. El patrono está obligado a presentar un informe patronal ante el Ministerio de Trabajo. ¿Y en qué consiste este informe?
Este informe se debe presentar en los 2 primeros meses de iniciado el año. O sea, estamos hablando del mes de enero y febrero, ¿verdad? Ese es el plazo que tiene el patrono para presentar el informe patronal ante el Ministerio de Trabajo. Debe ser presentado durante los 2 primeros meses de iniciado el año, enero y febrero. Según como lo establece el artículo 61, literal A, del Código de Trabajo, en el que el patrono estará indicando la cantidad de egresos realizados en sus colaboradores, así como un detalle de quienes conforman su equipo de trabajo. En este informe, el patrono indicará la cantidad de egresos que tiene por tener trabajadores en su empresa, ¿verdad? Así como un detalle de quienes conforman su equipo de trabajo. Veamos el artículo 61 en la literal A. Vamos a ver qué nos dice el artículo 61 en la literal A. Dice, el patrono debe de enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa, o sea, al Ministerio de Trabajo, correspondiente, dice aquí, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, directamente o por medio de las autoridades de trabajo del lugar donde se encuentra la respectiva empresa, un informe impreso que por lo menos debe contener estos datos. 1. Egresos totales que hayan tenido por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior. O sea, en este informe debe ir todos los egresos que hizo el patrón dentro de su empresa, llámense estos salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior, con la debida separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias, ¿verdad? Si hay jornadas ordinarias o extraordinarias, pues también deben de ser contempladas en este informe, ¿va? 2, dicen, debe contener este informe nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente les haya correspondido durante dicho año. Las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que impone este inciso, sea mandando a imprimir los formularios que estimen convenientes, auxiliando a los pequeños patronos o a los que carezcan de instrucción para llenar dichos formularios correctamente o de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Trabajo debe colaborar con las empresas para que este formulario sea llenado bien, ¿verdad? Incluso ayudar a personas o patronos que tal vez pues, no tienen conocimiento en poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos bien enterados de esa obligación que tiene el patrono ante el Ministerio de Trabajo, ¿va? Y ante los trabajadores, ¿va? 7. Autorización de licencias con goce de salario, ¿verdad? El patrono tiene la obligación de dar permisos en el sentido de licencias con goce de sueldo a los trabajadores, ¿verdad? Con goce de salario, ¿verdad? Considerado que una licencia con goce de salario representa un permiso que la ley o el empleador dan a los colaboradores para ausentarse y tomar como válido el tiempo ausentado para el pago del salario, ¿verdad? Yo pido una licencia por 10, 15 días, un mes, debo de devengar mi salario, ¿va? Porque es un salario, es una licencia con goce de salario, ¿verdad? La ley lo estipula. Estas licencias con goce de salario pueden ser dadas por el patrono según considere conveniente, ¿verdad? Cuando hablamos de que según considere conveniente, es posible que lleguen a convenios entre trabajador y patrono en pagos, ¿verdad? En pagos, ¿verdad? 8. El patrono tiene la obligación de pagos de planilla al Instituto de Seguridad Social, ¿verdad? Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el ICS, ¿verdad? Es una responsabilidad fundamental el pago de cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Entonces, todo patrono tiene la obligación de pagar las cuotas al Instituto de Seguridad Social para que el trabajador pueda gozar de este beneficio social, ¿verdad? Entonces,
es claro que el patrón no tiene que pagar esas cuotas, ¿verdad? Quien no lo hace, pues infringe la ley, ¿va? Lo estipulado por la ley, ¿verdad? 9. Habilitación y registro del libro de salario. El patrono debe tener habilitado para registrar los salarios. Entonces, para ello debe habilitar y llevar el registro de salarios. El libro de salarios es un registro fundamental para el patrono, ¿va? Para una empresa, desde el momento que cuenta con 10 o más colaboradores. Esto está contenido en el artículo 102 del Código de Trabajo. Veamos el artículo 102 del Código de Trabajo. A ver qué dice en cuanto a esto, ¿verdad? Dice, todo patrono que ocupe más de 10 trabajadores de forma permanente debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión, ¿verdad? Entonces, el patrono está obligado a llevar ese registro, ¿verdad? De salarios. Todo patrono que ocupe permanentemente a 3 o más trabajadores, sin llegar al límite de 10, debe llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. O sea, cuando hay 3 trabajadores permanentes, el patrono está obligado a llevar planillas, ¿verdad? De conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Entonces, si ustedes pudieron ver y tienen su código a la mano, el código de trabajo, y pudieron ir al artículo 102, se dieron cuenta de que está plasmado en la ley de que el trabajador debe de habilitar un libro de registro de salario, ¿verdad? Otra obligación del patrono. El patrono debe de tener un espacio, ¿verdad? Para las madres trabajadoras, pero también existe un número cuando el patrono debe hacer este espacio dentro de la empresa. ¿Por qué? Es una obligación de los patronos en Guatemala, dice, especial, se presenta al momento de contar con más de 30 mujeres madres, ¿verdad? O sea, el número es cuando se cuenta con 30 mujeres madres como parte del equipo de trabajo. Esta situación se torna especial en virtud que el empresario se encuentra obligado a destinar un espacio para que las madres puedan alimentar a sus hijos sin peligro que les pueda hacer pasar algo. Y comprende los niños de 1 a 3 años, ¿verdad? Cuando el niño pues más necesita de la madre, ¿verdad? Entonces, por eso, el patrono debe de implementar en la empresa un espacio adecuado para que las madres puedan alimentar a sus hijos. Después ellas, pues lógico, regresan al trabajo cada vez que van a alimentar a sus hijos. Pero el patrono, aún así, él paga una encargada o encargado para que cuide a los hijos mientras las madres están trabajando, ¿verdad? Entonces, el patrono tiene que adecuar ese espacio para que las madres puedan tener a sus hijos en buen estado en el lugar que el patrono les dé para que ellas puedan darle su alimentación durante en su rato de break, por ella hacer, de descanso o de almuerzo, ¿va? Y le ha de comer tranquilamente a ese espacio que el patrono les ha cedido, ¿verdad? Y como dije anteriormente, pues luego ellas regresan a sus quehaceres de trabajo, a sus labores de trabajo, y los niños quedan al cuidado de personal autorizado por el patrono, ¿verdad? De la empresa, ¿va? También el patrono tiene que tener la obligación de velar por el cuidado del equipo que usa dentro de la empresa, ¿verdad? Debe de velar porque el equipo esté en total y buen funcionamiento. Al no estarlo, pues tiene que cambiarlo, tiene que transformar el equipo de trabajo. Esto es en cuanto a las obligaciones del patrono. Ahora veamos las obligaciones de los trabajadores. Artículo 63. Vayámonos al artículo 63 del Código de Trabajo. A ver qué dice en cuanto a las obligaciones de los patronos y están conformadas desde el inciso A al inciso I del Código de Trabajo. Dice obligaciones de los trabajadores, ¿verdad? No solo el patrón tiene obligaciones. Veamos las obligaciones del patrón.
del trabajador. Dice, además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. Dice, desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono, o sea que debe estar dirigido por el patrono, ¿va? O de la persona que es su representante, ¿va? B, ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos, ¿verdad? Entonces, el trabajador debe de actuar en su trabajo con eficiencia, debe actuar con cuidado y esmero apropiados y en la forma y tiempo y lugar convenidos. El tiempo por el cual fue contratado debe cumplirlo a cabalidad, ¿va? Y debe permanecer en el lugar donde fue convenido desempeñar su trabajo. C, restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se le faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. Entonces, quiere decir que los materiales no usados, dice, restituir al patrono los materiales no usados, o sea, si usan algún material y no se usó, deben devolverlo al patrono. Y dice que deben de conservar todos los instrumentos útiles que se les faciliten para el trabajo. Deben de conservar en buen estado también los instrumentos de trabajo, ¿verdad? Salvo que por deterioro dentro del trabajo, pues eso no ocasiona ningún problema para el trabajador, ¿va? Entonces, es entendido que no son responsables por el deterioro normal, ni por el que ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción, ¿va? D, observar buenas costumbres durante el trabajo. El trabajador debe de mostrar buena educación, buenas costumbres dentro del trabajo, ¿verdad? No puede ser una persona que demuestre lo contrario. Debe mantenerse dentro del trabajo usando una muy buena conducta, ¿verdad? E, prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo eminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro sin derecho a remuneración adicional. Es decir, que el trabajador está obligado en un momento dado, pues al pasar un siniestro en la empresa donde él desempeña su trabajo, hablemos de que hay fuego, se está quemando la empresa, pero el trabajador se da cuenta de que puede salvar algunas cosas de utilidad de la empresa, pues tiene la obligación de hacerlo, más cuando de repente hay compañeros de trabajo dentro de ese establecimiento que se está quemando, ¿verdad? Entonces, sin esperar ninguna remuneración a cambio. F, someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo y durante a solicitud del patrono, o sea, antes de ingresar al trabajo, él debe de tener un certificado médico que le dé ¿cómo decirles? Que le dé, que se le reconozca por parte del patrono que él está bien médicamente, ¿va? O sea, cuando ya esté laborando en la empresa, el patrono puede exigir al trabajador que se haga su chequeo médico, ¿verdad? ¿Qué? Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente. El trabajador tiene que ser fiel con su patrono en ese sentido. Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación, ¿verdad? No puede divulgarlos, ¿va? Porque entonces no estaría siendo una persona fiel con su patrono, ¿va? Por ejemplo, Campero tiene una receta con la cual pues hace su pollo campero, pero los trabajadores no pueden decir qué es con qué lo hacen, ¿va? Porque entonces no estarían guardando un secreto de la empresa y serían infieles ante su patrón. H, observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos. Por ejemplo, COVID-19, ¿verdad? Hay medidas
rigurosas, ¿va? Para prevenir esta enfermedad. Entonces el trabajador tiene que cumplirlas, ¿verdad? Tanto que sean ordenadas como por el patrono, como las autoridades, ¿va? Del Estado, ¿va? Desocupar dentro de un término de 30 días contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que les hayan facilitado los patronos sin necesidad de los trámites del juicio de desahucio. O sea, vence el contrato por el cual fue contratado, valga la redundancia, el trabajador. El trabajador tiene 30 días para desocupar el lugar donde le dieron a vivir, y si no, pues se realizará un juicio de desahucio para desocupar al trabajador de la casa donde ellos viven, ¿verdad? Ahora hablemos, vamos a aprovechar que estamos con las obligaciones del trabajador, vamos a hablar las prohibiciones que tiene el trabajador ante su trabajo y ante el patrono, ¿va? Y esto lo tenemos en el artículo 64. Se prohíbe a los trabajadores abandonar el trabajo en horas de labores sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. Si no hay una causa justificada, el trabajador no puede abandonar el trabajo. Si no hay una licencia permitida por el patrono o los encargados de la empresa, no puede abandonar el trabajo, ¿verdad? B. Hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento propaganda política contraria a las instrucciones democráticas creadas por la Constitución, o ejecutar cualquier acto que signifique coacción de la libertad de conciencia que la misma establece. El trabajador dentro, en su horario de trabajo, no puede hacer propaganda para ninguna persona ni para ningún partido político, ¿va? Mucho menos usar coacciones para que la gente pues pueda irse para un partido político, ¿va? Entonces es prohibido realizar propaganda política dentro del trabajo. Dice C, el trabajador no puede estar en estado de embriaguez, no puede estar drogado dentro del trabajo. Dice trabajar en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas, estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga. El trabajador no tiene permitido estar en estado de embriaguez, mucho menos que consuma cualquier estupefaciente dentro del trabajo. D, usar los útiles y herramientas suministradas por el patrono para objeto distinto de aquel que estén normalmente destinados. No puede utilizar los instrumentos de trabajo para algo que no se le fue indicado dentro de la empresa. Si lo hace, es una prohibición. No puede utilizar aparatos, no puede utilizar computadoras, no puede usar materiales que sea la empresa para otros trabajos personales de él, ¿verdad? Es prohibido, ¿verdad? El trabajador no puede portar armas, ¿verdad? Salvo que su trabajo sea de seguridad, ¿verdad? Entonces, si en dado caso el trabajador usa arma por X o Y razón, pues debe depositarla en la entrada o donde hay algún lugar específico para dejar su arma dentro de la empresa, ¿va? Pero no puede estar laborando durante las horas de trabajo en el establecimiento, ¿va? Y como dije, excepto los casos especiales autorizados debidamente por la ley o cuando se trate de instrumentos portantes o punzocortantes. ¿Por qué? Porque hay empresas de que usan este tipo de herramientas, sean cuchillos, que son punzocortantes. Entonces, ¿por qué? Porque los usan dentro de la empresa para algo que les va a servir, ¿verdad? En ese caso, pues se pueden usar. F, la ejecución de hechos o la violación de normas de trabajo que constituyan actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la empresa, ¿verdad? Tienen prohibido hacer sabotajes en contra de su empresa para evitar la buena producción de su empresa, ¿verdad? Entonces, ahí terminamos las prohibiciones del trabajador, ¿va? También, permítanme, también el patrono tiene algunas prohibiciones, ¿verdad? Bueno, ya veremos las prohibiciones del patrono, ¿va? Hacia el trabajador. Entonces, continuemos con el artículo, eso fue referente al artículo 1, ¿va? Cuando mencionamos que tanto el patrono como el trabajador tiene prohibiciones, ¿va? Y tiene derechos, ¿va?
y obligaciones. Artículo 2 dice, patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de una o más trabajadores en virtud de un contrato o relación, ¿verdad? Patrono dice que es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, dice, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derechos públicos que se refieren en la Constitución Política de la República de Guatemala, o sea, las cooperativas y las empresas mercantiles, ¿verdad? Trabajador, artículo 3, es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato. O sea, trabajador es aquella persona que presta sus servicios a un patrono, ya sea de forma material, llámense estos obreros, artesanos, agricultores, y también de forma intelectual, los profesionales, ¿va? Entonces, es esa la persona individual que presta sus servicios a un patrono. Artículo 4. Representantes del patrono son las personas individuales que se ejercen a nombre de estas, o sea, a nombre de los patronos, y funciones de dirección o de administración, tales como ahí entran los gerentes, entran los directores, entran los administradores, entran los reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel, ¿va? O sea, por el patrono, ¿va? Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono, dice. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono, ¿verdad? Es decir, el representante pues tiene la relación con los trabajadores, pero es el patrono quien está obligado directamente, es el responsable ante los trabajadores, ¿verdad? Dichos representantes de sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados con este por un contrato o relación de trabajo. Dice, salvo los mandatarios legalmente, ¿va? Que representen al patrono, pues este tiene otra relación laboral con el patrono, ¿verdad? Y dice, representantes del patrono, artículo 4 y 351, últimos 3 párrafos del Código de Trabajo. Es la persona individual que ejerce en nombre del patrono funciones de dirección o administración. Es la persona de confianza del patrono. Ejemplos, gerente, administradores, directores, reclutadores, ¿verdad? Artículo 5. Hablemos de los intermediarios entre el patrono y el trabajador. Dice, intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono, ¿verdad? Intermediario es la persona por la cual, en nombre propio, en nombre de él, contrata personas para el servicio del patrono, ¿verdad? Este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para con él los trabajadores, es decir, que el patrono queda solidariamente responsable o obligado de la gestión que haga el intermediario, ¿va? En cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución Política de la República de Guatemala, del presente código, de sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Ejemplos. Agentes de seguridad de los bancos son contratados por una empresa por medio de un intermediario para que presten servicio en dicha institución. Si ustedes se han dado cuenta, hay personas que hacen llamados por las radios a personas que quieren reclutar para un debido trabajo, ¿va? Entonces, a esto se les llama intermediarios, ¿verdad? Otro ejemplo sería el maestro de obras, que también funge como intermediario, que contrata albañiles para determinada construcción, ¿verdad? Diferencia entre representante y intermediario. Escuchen las diferencias que existen entre representante e intermediario. El representante es una persona individual, ¿verdad? El intermediario es una persona individual jurídica. El representante contrata trabajadores en nombre del patrono. El intermediario contrata trabajadores en nombre propio.
El representante, la responsabilidad exclusiva del patrono, ¿va? El representante contrata o tiene relación de trabajo, pero la responsabilidad es del patrono. El intermediario, su responsabilidad del patrono es solidaria con el intermediario, ¿va? Entonces, estamos entendidos en cuanto a las diferencias del representante y el intermediario, ¿verdad? Artículo 6, vayamos al artículo 6 del Código de Trabajo. Y dice, el artículo 6 nos indica artículo 6, solo dice, mediante resolución judicial de autoridad competente basada en ley, dictada por motivo de orden público o de interés nacional, podrá limitarse a una persona a su derecho de trabajo. Dice que solo por resolución judicial podrá limitarse a una persona a su derecho de trabajo. Quiere decir que si hay una orden de captura, sea una orden de aprehensión en contra de alguien, es una limitante para poder darle un trabajo. Si una persona en la empresa se enteran de que está ligado a procesos por determinado delito, también es una limitante para que pueda obtener su trabajo, ¿va? Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro que se dedique a la profesión o actividad lícita que le plazca, ¿verdad? O sea, cuando actuamos lícitamente, pues nadie nos puede prohibir desempeñar cualquier trabajo, ¿va? No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las autoridades o los particulares actúen en uso de los derechos o en cumplimiento de las obligaciones que prescriben las leyes. Cuando nosotros actuamos basados en ley, nadie nos puede limitar el derecho a obtener un trabajo, ¿va? Los patronos no pueden ceder o enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí, sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores. O sea, el patrono no puede proporcionar, no puede enajenar los contratos de relación de trabajo o vender a otra empresa más si no es por el consentimiento del trabajador, ¿verdad? En cuyo caso la sustitución temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de estos. O sea, si yo temporalmente, como dueño de contrato, pues cedo mi empresa a otra persona, esto no debe afectar al trabajador. Se sigue el trabajo del trabajador en dicha empresa, ¿verdad? El nuevo empresario está obligado pues a sostenerlos hasta por 6 meses, ¿verdad? Y pagar proporcionalmente tanto el patrono que dejó la empresa como el patrono que recibió la empresa, él tendría que pagar proporcionalmente, ¿va? El que recibió ahora, el otro tendría que pagar también proporcionalmente hasta donde le toquen las prestaciones, las indemnizaciones que le puedan pertenecer al trabajador. Artículo 7. Se prohíbe en las zonas de trabajo la venta o introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallos, la prostitución, en los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución, ya lo dijimos. Es entendido que esta prohibición se limita a un radio de 3 kilómetros alrededor de cada centro de trabajo establecido fuera de las poblaciones, ya que en cuanto a estas últimas rigen las disposiciones de las leyes y reglamentos respectivos, ¿verdad? No se puede dentro del perímetro del trabajo ejercer la prostitución, ejercer juegos de azar como la pelea de gallos, la juega de naipes, dados, ¿verdad? No se puede introducir al trabajo bebidas alcohólicas o estupefacientes, drogas, ¿va? Entonces, eso es prohibido, ¿verdad? Para los trabajadores, ¿va? No puede tampoco el patrono dar órdenes en estado de embriaguez, ¿verdad? No es correcto, es una prohibición que tiene el patrono también, en cuanto a que él no puede ejercer su mandato en un estado de embriaguez o de uso de droga, ¿verdad? Artículo 8. Dice el artículo 8 en el Código de Trabajo:
Es libre el ejercicio del comercio en las zonas de trabajo y no puede cobrarse suma alguna por tal ejercicio. Quedan a salvo los impuestos, tasas y arbitrios establecidos legalmente. O sea, si una persona quiere poner un establecimiento, una venta dentro del perímetro de trabajo, dentro del establecimiento, con autorización del patrono o con autorización del dueño de la empresa, puede establecerlo, ¿verdad? Y no está obligada a pagarle algún arbitrio al propietario de la empresa, ¿verdad? Pero sí cumplir con las obligaciones, por decir algo, con la SAT, ¿va? Pago de los impuestos, ¿va? Pero eso es con la SAT, no con el patrón o el dueño de la empresa, ¿verdad? Entonces, sí está permitido realizar esta actividad dentro de las empresas, ¿va? Poner alguna venta, pero se debe tener la autorización del propietario de la empresa o de quien tenga, ya sea el gerente o su representante, ¿va? En dado caso el patrono no estaba. Y dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se puede limitar o regular dicha libertad, dice. O sea, se puede limitar o regular, ¿va? ¿Verdad? Entonces, el patrono puede poner sus reglas, ¿va? O limitar algunas situaciones en cuanto al negocio puesto dentro del perímetro de la empresa, ¿verdad? Si a juicio de las autoridades competentes su ejercicio irrestricto perjudica el normal desempeño de las labores, los intereses de los trabajadores o a los de la colectividad, no será permitido, ¿verdad? Si el poner un negocio afecta el desempeño de labores a los intereses de la empresa, pues definitivamente pues no se dará la autorización por parte de los dueños de la empresa, ¿verdad? Artículo 9. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores, ¿verdad? Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Es decir, quienes son los encargados de dirigir al trabajador deben hablar estrictamente el idioma español para darle órdenes en español a los trabajadores. Dice, los cargos de quienes dirijan o vigilen en forma inmediata la ejecución de las labores deben ser desempeñados por personas que hablen el idioma español. Ya se les dijo, los encargados, los que dirigen, los patronos que guían a los trabajadores, sus órdenes deben ser estrictamente en español, ¿verdad? Pero, dice, ahí está el pero si el trabajo se realiza en una región, ¿verdad? Donde esté extendido el uso entre los trabajadores de algún dialecto indígena, dichas personas deben hablar también ese dialecto. Quiere decir que quienes dirigen, el patrón o los encargados, el representante, están obligados, si en la región donde se desempeña la empresa, el dialecto es usado por los trabajadores, entonces estas personas están obligadas a conocer y saber el dialecto de las personas. Y mejor, si estos encargados o representantes o administradores o gerentes de la empresa son personas también del lugar, ¿va? Entonces ahí no habría mayor problema, porque ellos, pues, por ser originarios del lugar, pues también hablarían el mismo dialecto, ¿va? Artículo 10. Dice, las labores deben ser, no permitan, artículo 10, se prohíbe tomar cualquier clase de represalias, dice, ¿verdad? Se prohíbe tomar cualquier clase de represalias contra los trabajadores, con el propósito, dice, de impedirles parcial o totalmente el ejercicio de los derechos que les otorga la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o de previsión social o con motivo de haberlos ejercido o de haber intentado ejercerlo. Dice, se prohíbe cualquier represalia del patrono hacia el trabajador en cuanto a sus derechos constitucionales, en cuanto a los derechos contenidos en el Código de Trabajo, en cuanto a los reglamentos. Pero hablemos de la Constitución, ahí están establecidos los derechos mínimos del trabajador, ¿verdad? Ellos pueden hacer uso de esos derechos dentro del trabajo
y fuera del trabajo, ¿va? Porque dices cuando ya los hubieran ejercido, ¿va? O estuvieran intentando ejercerlo. Usted, el patrono no puede en ningún momento vedar ese derecho a los trabajadores, ¿va? Estaría cometiendo un delito, ¿va? Porque quiere prohibir por medio de represalias que el trabajador haga uso de sus derechos mínimos contenidos en la Constitución Política de la República, contenidos en el Código de Trabajo y sus reglamentos, ¿verdad? Entonces, se prohíbe al patrono, ¿va? Artículo 11. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y de timbre todos los actos jurídicos, documentos y actuaciones que se tramitan ante las autoridades de trabajo, judiciales o administrativas en relación con la aplicación de este código, de sus reglamentos, de las demás leyes de trabajo o de previsión social. Miren, en lo penal hay que poner timbres forenses. En lo civil hay que ponerle timbres forenses a cualquier escrito o memorial que se presente. En familia de igual manera, no puede faltar el timbre forense. Pero en el Ministerio de Trabajo o en las cuestiones laborales es opcional. O sea, la ley dice que no se deben de poner, ¿va? Pero aún los abogados lo hacemos, ¿va? Ponemos el timbre forense en un memorial que va dirigido al Ministerio de Trabajo o al juzgado de trabajo, ¿va? Pero no tiene impedimento legal el que no se ponga un timbre en un memorial de trabajo dirigido a, a donde corresponde, ¿va? Autoridades de trabajo, judiciales o administrativas, ¿verdad? Igual excepción dice, rige para los contratos y convenios de trabajo, sean individuales o de orden colectivo, ¿va? Un poco es necesario poner cualquier timbre en un contrato de trabajo, ¿va? ¿Va? O en las convenciones de trabajo, ¿va? Artículo 12. El artículo 12 dice, se refiere, son nulos ipso iure, ¿verdad? ¿Va? Son nulos ipso iure, ¿va? Y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, ¿verdad? Todos el trabajador no puede renunciar a sus derechos, ¿va? ¿Va? Entonces son nulos la disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, su reglamento y las demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Si una empresa quiere obligar a un trabajador a que firme un convenio, haciéndole ver que se le pagará la totalidad de sus prestaciones en indemnización, pero al final pues solo le pagan la mitad o le pagan proporcionalmente. Estos convenios son nulos y sui iure, ¿va? Ante el Ministerio de Trabajo, ante el juzgado de trabajo, ¿va? ¿Verdad? Entonces, son nulos y sui iure todos estos tipos de convenios con el trabajador y el patrono, toda vez que el trabajador, pues, legalmente no se le ha pagado sus prestaciones en indemnizaciones, ¿va? Artículo 13 dice, se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos, dice, y pagar a estos menos de 85% del total de los salarios, dice, que en sus respectivas empresas se devenguen salvo lo que sobre el particular establezcan leyes especiales. Dice que no puede usar menos del 90% de trabajadores guatemaltecos una empresa y que no se le debe pagar menos del 80%, del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen. Y dice que esto solo puede ser modificado de la siguiente manera. A. Cuando así lo exijan evidentes razones de protección y fomento a la economía nacional, ¿verdad? Por esa razón, ¿verdad? O de carencia de técnicos guatemaltecos, o sea, cuando no existan técnicos guatemaltecos, pues se podrá hacer uso de técnicos extranjeros, ¿va? En determinada actividad,
o de defensa de los trabajadores nacionales que demuestren su capacidad. En todas estas circunstancias, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo razonado emitido por el conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede disminuir ambas proporciones hasta en un 10% cada uno y durante un lapso de 5 años para cada empresa. O aumentarlas, eliminar participación de los trabajadores extranjeros, ¿verdad? Puede llegar un momento en que se elimine la participación como trabajador de los extranjeros. En caso de que dicho ministerio autorice la disminución de los expresados porcentajes, debe exigir a las empresas favorecidas que preparen técnicos guatemaltecos en el ramo de las actividades de estas dentro del plazo que al efecto se les conceda. O sea, tienen obligación empresarios para no utilizar técnicos extranjeros, preparar o capacitar a las personas guatemaltecas en dichas actividades, ¿va? Específicas, ¿va? B, también se puede modificar lo que hablamos en el artículo 13, ¿verdad? Cuando ocurran casos de inmigración autorizada y controlada por el organismo ejecutivo o contratada por el mismo y que ingrese o haya ingresado al país para trabajar en el establecimiento o desarrollo de colonias agrícolas o ganaderas, en instituciones de asistencia social o de carácter cultural, o cuando se trate de centroamericanos de origen. En todas estas circunstancias, el alcance de la perspectiva modificación debe ser determinada discrecionalmente por el organismo ejecutivo, pero el acuerdo que se dicte por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe expresar claramente la razón del límite de duración de la modificación que se haga. Para el cómputo de lo dicho, en el párrafo primero de este artículo, se debe hacer caso omiso de fracciones y cuando el número total de trabajadores no exceda de 5, debe exigirse la calidad de guatemalteco a 4 de ellos y solo un extranjero, ¿va? No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los gerentes, directores, administradores, superintendentes y jefes generales de las empresas, ¿verdad? Toda simulación de sociedad y en general cualquier acto o contrato que tienda a violar estas disposiciones es nulo ipso iure y además da lugar a la aplicación de las sanciones de orden penal que procedan. Artículo 14. El artículo 14 se refiere, según el Código de Trabajo, el presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza que sean. Todas las empresas están sujetas a este código, ¿verdad? Existentes o que en el futuro se establezcan en Guatemala, ya sea las que están actualmente o que estén preparando, pues, activar una empresa para el futuro, deberán de estar bajo las disposiciones del Código de Trabajo, ¿eh? Lo mismo que todos los habitantes de la República, sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contienen este código al caso de nacionales que sean contratados el país para prestar sus servicios en el extranjero. Asimismo, dice, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios del derecho internacional y los tratados, ¿verdad? Artículo 14 bis. Se prohíbe la discriminación por motivo de raza, dice, religión, credos políticos y situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, diversión o comercio que funcionen para el uso o beneficio de los trabajadores, en las empresas o sitios de trabajadores de propiedad particular o en los que el Estado crea para los trabajadores en general. Queda totalmente prohibido realizar discriminación por razón de raza, por razón de religión, por razón de credos políticos y situación económica. No podemos
discriminar a ninguna persona por estas situaciones, ¿verdad? En los establecimientos de asistencia social, ¿verdad? En los establecimientos educativos, en lo cultural, ¿va? En los lugares de diversión, ¿ya? A los cuales tienen derecho los trabajadores, o comercios que funcionen para el uso o beneficio de trabajadores, en las empresas o sitios de trabajadores de propiedad particular, o en los que el Estado crea para los trabajadores en general, ¿verdad? El acceso que los trabajadores puedan tener a los establecimientos a que se refiere este artículo no pueden condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que desempeñen, ¿verdad? No pueden cobrar por medio del salario el beneficio de optar a los establecimientos recreativos, ¿va? Al que tiene derecho los trabajadores, ¿va? Entonces, artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo, o sea, los principios que hablamos al inicio de las clases, ¿va? ¿Va? Principio tutelar, principio democrático, principio de irrenunciabilidad, principio de derecho público, todos ellos, ¿va? En primer lugar, deben de resolverse de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo, dice, en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, ¿verdad? La equidad no es más que darle el mérito a la persona que tiene la razón, ¿verdad? A la costumbre, ¿va? A la costumbre que se realiza en las comunidades, ¿va? Deben de resolverse de esa manera, conforme a la costumbre de las comunidades, o al uso locales, ¿va? Cómo se resuelven en determinados lugares sin necesidad de usar la ley, la costumbre o los principios del Código de Trabajo, ¿va? Entonces se resuelven conforme al uso de los locales, en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Artículo 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras. Artículo 16. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo, ¿verdad? Artículo 17, y aquí estamos terminando con las disposiciones generales del Código de Trabajo. Dice, para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Entonces, perdón, aquí estamos concluyendo ya con las disposiciones generales. Dijimos que estas están contenidas dentro de los artículos 1 y artículo 17 del Código de Trabajo. Y pues haciendo un resumen de lo visto, vimos dentro de este tema el objetivo de la clase, ¿va? Vimos también que dentro del artículo 1 dice que el presente código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión de trabajo y que crea instrucciones para resolver conflictos, ¿verdad? Entonces, leímos las obligaciones de los patrones, las obligaciones de los trabajadores, las prohibiciones de los trabajadores, obligaciones de los trabajadores, y también vimos el concepto de patrono, el concepto de trabajador, quiénes son representantes y quiénes son intermediarios del patrono, quiénes son, no quedan obligados a responder por las relaciones de trabajo más que solo el patrón. También vimos que
quién es solidario con el intermediario, ¿va? Que es el patrono, ¿va? Vimos que las personas de confianza del patrono son el gerente, administradores, directores, reclutadores, ¿va? Hablamos del intermediario, hablamos de las diferencias que existen entre el patrón, entre el representante y el intermediario. Y dijimos que el representante es una persona individual, el intermediario es persona individual o jurídica, puede ser individual o jurídica, ¿va? El representante contrata a trabajadores en nombre del patrono, dice. El intermediario contrata a trabajadores en nombre propio. El representante, la responsabilidad es exclusiva del patrono, dice, ¿va? Y el intermediario, la responsabilidad es solidaria con el intermediario, ¿va? Hablamos de qué personas tienen prohibición para optar a un trabajo, ¿va? Y dijimos que tiene que ser mediante resolución de autoridad. En este caso se nos ocurrió el ejemplo de una persona que se encuentra ligada a proceso, una persona que tiene captura o una persona que tiene antecedentes penales y policíacos, ¿va? Regularmente cuando una persona opta a un trabajo, pues le exigen sus antecedentes penales y policíacos, ¿va? Hablamos también de la prohibición de introducir bebidas alcohólicas, drogas a los centros de trabajo. También hablamos que se puede tener un comercio dentro de la zona de trabajo, siempre y cuando sea permitido por la empresa, ¿va? Y dice también que se prohíbe también, hablamos de la prohibición de que los que dirigen una empresa deben hablar el mismo idioma de los trabajadores, ¿va? Salvo en un lugar o región donde se hable otro dialecto y la mayoría de personas hablan el dialecto. Entonces, los que dirigen los empresarios tienen la obligación de saber este dialecto, ¿verdad? O de hecho, pues contratar gente que también pues viva en el lugar o en la región donde están los trabajadores, ¿verdad? También hablamos de que se prohíbe al patrono tomar cualquier represalia contra el trabajador en cuanto a impedirles el ejercicio de los derechos que les otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, los reglamentos del Código de Trabajo, ¿verdad? Y hablamos también que cualquier convenio que afecte al trabajador en cuanto a sus derechos es nulo y soyure, ¿verdad? Y también hablamos que se prohíbe la discriminación también a las personas por cuestión de raza, religión, credos políticos, ¿verdad? Y en caso de conflicto entre las leyes de trabajo o previsión social, con las de cualquier otra índole deben de predominar la primera, ¿va? No hay preeminencia entre leyes de previsión social y las de trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los 18 títulos que contiene el Código de Trabajo. Ya hablamos de que tiene 18 títulos el Código de Trabajo, iniciándolo por el primero, que son las disposiciones generales, ¿va? Los títulos, ¿va? Capítulo, y que tiene, estos títulos tienen contenidos capítulos, ¿verdad? Dentro del título, ¿va? Entonces, también tenemos que el título segundo se refiere a los contratos y pactos de trabajo y que también contiene dentro de él capítulos, ¿verdad? Título segundo, contratos y pactos de trabajo. Este tiene sus capítulos, ¿verdad? El capítulo segundo dice, capítulo tercero. El capítulo tercero dice que habla de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, ¿verdad? Capítulo tercero, pactos colectivos de condiciones de trabajo. Ese es el capítulo tercero. Capítulo cuarto. El capítulo cuarto dice reglamentos interiores de trabajo, ¿verdad? Habla de los reglamentos interiores de trabajo, el capítulo cuarto. El capítulo quinto. Habla de las obligaciones de los patronos, ¿verdad? Y esto ya lo leímos en el artículo 61, de las obligaciones de los patronos, ¿va? Estamos ahí en el capítulo quinto.
Vamos a ver el capítulo sexto, dice, este nos habla de las obligaciones de los trabajadores, que también lo vimos en las disposiciones generales, ¿verdad? Artículo 63, obligaciones de los trabajadores. El capítulo séptimo, suspensión de los contratos de trabajo, ¿verdad? Este capítulo nos habla de la suspensión de los contratos de trabajo. Capítulo octavo, dice terminación de los contratos de trabajo. Terminación de los contratos de trabajo, ¿verdad? Ese se refiere al capítulo octavo. Este es bien grande. Este es bastante extenso, ¿ah? No. Título quinto, higiene y seguridad en el trabajo. El título sexto, sindicatos. Los sindicatos, ¿va? Título séptimo, conflictos colectivos de carácter económico. Título octavo, prescripciones, sanciones y responsabilidades. Prescripciones, sanciones y responsabilidades del título octavo. Título noveno, organización administrativa de trabajo. Título décimo, organización de los tribunales de trabajo y previsión social. Título undécimo, procedimiento ordinario. Título undécimo, procedimiento ordinario. Título duodécimo, procedimiento en la resolución de los conflictos. Título décimo tercero, que es un capítulo único, procedimiento en materia de previsión social. Título décimo cuarto, capítulo único también, faltas contra las leyes de trabajo y previsión social. Título décimo quinto, que es un capítulo único también, ejecución de sentencias. Título décimo sexto, capítulo único del recurso de responsabilidad. Título décimo séptimo es de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia en materia laboral. Y título décimo octavo, disposiciones transitorias. Esos son los 18 títulos del Código de Trabajo. Es así, compañeros, que hemos llegado al final de nuestra clase, no sin antes recordarles que de parte de la universidad se les recomienda pues que el día 8 de agosto de 2021, o sea hoy, es el día límite para que ustedes puedan validar sus cursos
para que sean válidos al haberlos recibido, ¿verdad? Entonces, les agradezco su comprensión. Muchas gracias y que Dios los bendiga.